Queridos todos, es un honor, es un gozo, es una alegría el poder estar aquí celebrando la fiesta de nuestro santo patrono. En el año 2022 seguimos guardando memoria viva de un santo pastor del siglo IV. ¿Qué milagro es ese? ¿Qué milagro es ese? Al final es la santidad la que deja verdadera huella en la historia y todo lo demás pasa. Él es ante todo un pastor y nos enseña, es obviamente para todos los que somos obispos, es para nosotros un referente, pero lo es para todos los que formamos parte de este rebaño fiel de Jesucristo. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos ha recordado que no es que veneremos a un pastor porque él tuviese unas cualidades personales de inteligencia, no, es que los dones del Espíritu Santo se infunden en aquellos a los que el Señor les pide ese ministerio y les da el espíritu de inteligencia, les da palabras sabias, les da la gracia de guiar a su pueblo, de confesar a Jesucristo. La segunda lectura que se ha proclamado, que pertenece a la liturgia de San Nicolás, es una lectura impresionante, si habéis estado atentos, impresionante, porque en ella se dice, se describe con mucha exactitud qué es lo que se espera de ese pastor, qué es lo que admiramos de San Nicolás y qué es lo que tenemos que esperar de todo buen pastor. No se trata de una figura que esté de adorno, como un florero, no. Dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instrucción. Este es el ejercicio del pastoreo. Y no siempre resulta agradable, porque la misma lectura dice, porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que para halagarse el oído se rodearán de maestros a la medida de sus deseos. Eso forma parte también de nuestra cultura. A veces buscamos sencillamente quien nos halague los oídos en vez de buscar a alguien que nos ayude a superarnos, que nos dé la gracia de crecer. El refrán español dice, ¿no? Dime a qué árbol te arrimas y obviamente eso va a condicionar la sombra que te cobije. Nosotros queremos arrimarnos a la sombra de aquellos a los que Dios les dio los dones del Espíritu Santo y les dio la gracia del pastoreo. Y dice finalmente, tú estate siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tus tareas de evangelización, desempeña tu ministerio. Creo que San Nicolás, en este año, siendo una figura como es tan cercana a los niños, resulta especialmente luminoso en nuestro contexto actual. Lo digo, como algunos ya lo supondréis, porque el fin de semana pasado, pues en todos los telediarios escuchamos con estupefacción la noticia que se hacía pública a través de un estudio realizado por la Fundación ANAR, un estudio, pues la verdad es que hecho con mucha profusión de datos, en el que se decía que en la última década en España ha habido un aumento entre niños y adolescentes en los suicidios y los intentos de suicidio que se han multiplicado por 25, casi por 26. Es decir, es un aumento del 2.500, 2.600% de suicidios, de autolesiones entre niños y adolescentes. Y claro, es un dato tremendo. Es un dato tremendo que yo creo que lo tenemos que poner aquí y presentarlo delante de San Nicolás, el gran pastor, amante de los niños y que tanto cuidó de ellos, ¿no? Y es una paradoja este dato, en una sociedad que teóricamente es la sociedad del bienestar, pero no estábamos en la sociedad del bienestar. No habíamos conseguido que todos nuestros deseos
fuesen casi inmediatamente cumplidos. No somos una sociedad envidiada por muchos que incluso hacen esfuerzos increíbles por llegar hasta nosotros y traspasar nuestras fronteras. No somos envidiados, pero qué paradoja. Y obviamente San Nicolás creo que nos invita a que ese dato lo reflexionemos. No podemos escuchar esa noticia y seguir atentos a otras cuestiones como si lo anterior hubiese sido una cosa más entre tantas. No porque supone, obviamente, deja al descubierto un fracaso evidente, un fracaso tremendo, ¿no?, en nuestra pedagogía, en nuestro sistema de enseñanza, en la crisis de la familia. Bueno, nos cuestiona a todos, la primera la Iglesia, nos cuestiona a todos, ¿no? Tenemos que hacernos una pregunta sobre por qué se está produciendo esta orfandad tan grande, orfandad moral y orfandad espiritual, porque es obvio que tales datos no podrían no tener cabida si no se desprendiesen de esa orfandad moral, de esa falta de referencias de autoridad moral, de ascendencia fuerte hacia las nuevas generaciones. El hecho de que, pues quizás en nuestros días sea más fácil buscar nuestras referencias en las redes sociales, en TikTok, etcétera, ¿no? Como si nuestra referencia fuese un gran hermano en el que curioseamos en la vida de los demás, porque nos faltan referencias fuertes, nos falta una autoridad moral, ¿no? Alguien de quien fiarnos, alguien de quien sentirnos orgullosos, alguien de quien decir, yo quiero ser como esta persona para mí es mi referencia. Nos tiene a todos que cuestionar. Nuestra falta de santidad hace que dejemos de ser referencia para las nuevas generaciones. Nosotros tuvimos referencias fuertes. ¿Lo somos nosotros para los pequeños? Creo que también es importante preguntarnos si los falsos valores que se están extendiendo desde las falsas ideologías en nuestra sociedad también no están teniendo estas consecuencias tan nocivas, porque si los adultos predicamos que el ideal del hombre progresista es la autodeterminación, el decidir él mismo cuándo y de qué manera quiere morir, si predicamos y proponemos como un adelanto social el que el hombre tenga derecho al suicidio, difícilmente tendremos autoridad moral para dirigirnos a las nuevas generaciones y decirles que la vida merece la pena ser vivida, que la vida es sagrada, que somos amados y que la decisión que tomemos va a afectar a quienes nos rodean. Nos quedaremos sin argumentos morales porque nosotros mismos estamos al mismo tiempo no tejiendo y destejiendo. Y así obviamente no hay una coherencia en el mensaje moral que transmitimos. Por ejemplo, nos escandalizamos del consumo de la pornografía en los más pequeños, con una edad media de acceso a los 9 años al consumo de la pornografía. Pero claro, ¿qué autoridad moral podemos tener para decir eso cuando los adultos no tenemos la entereza, la integridad para romper con todo tipo de esclavitudes en ese mismo campo? ¿Qué autoridad podemos tener ante los pequeños? Creo que San Nicolás nos diría que no les podemos robar a los pequeños la referencia de Dios, de Dios Padre, como aquel que es el autor de la vida, como aquel que explica el sentido último de la existencia. A un niño no se le puede robar el tesoro de la fe, se le deja indefenso. Cuando a un niño no se le muestra, en la educación, en su propia educación, en la educación escolar, en la educación familiar,
En la educación parroquial, obviamente, no se le transmite que venimos del amor de Dios, que nuestra vida, que existimos porque hemos sido amados por Dios, que nuestra vida viene de Dios y que a Él vuelve. Pues entonces, si no conocemos eso, difícilmente se nos puede pedir que tengamos la madurez, la entereza, la fuerza para afrontar los problemas y las contradicciones de la vida. Solo cuando descubrimos el sentido de la existencia es cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, afrontando las contradicciones que desde la infancia y adolescencia pues tienen lugar y son patentes, ¿no? El sentido de la vida es determinante para poder afrontar las contrariedades de la vida. Queridos hermanos, creo que San Nicolás en este año nos diría: haced una reflexión, porque esa crisis que tienen los niños, que tienen los adolescentes, en el fondo está dejando patente la crisis de vuestros corazones, de nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene que ser cuestionado. ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué espera Dios de mí que yo haga para que los niños y los adolescentes, ¿no?, tengan esperanza, amen la vida? ¿O acaso pienso que ese problema no es mío? Esta es la pregunta, ¿no?, que nos hace San Nicolás, y os invito a que en un momento de silencio también pidamos luz al Espíritu Santo para que cada uno ponga la respuesta.